Entonces regresamos a la pregunta. ¿El vértigo de origen central suele producir sensación subjetiva de giro? Sí, ¿no? En ambos casos hay. Tanto en la central y periférica puede existir. ¿Produce inestabilidad constante? Habíamos dicho que sí, ¿no? Produce inestabilidad porque la marcha es la que se altera en este tipo de casos, ¿no? Aparece solo otras pruebas de provocación en el vértigo de origen periférico. Por ejemplo, puede haber auras o puede haber eventos que este, inicien el vértigo, ¿no? Como en el Menier, por ejemplo, un estrés, ¿no? O determinados tipos de alimentos cuando se trata de problemas vasculares pueden iniciar. En el cambio de origen central está presente permanentemente. Es armónico con las demás manifestaciones. En el vértigo de origen central habíamos visto que no es armónico, no se pueden presentar independientemente del estímulo que puedan generarse, ¿no? Evolución en crisis no, en el de origen central el vértigo es constante y permanente, a diferencia del Menier, por ejemplo, en el vértigo periférico que sí evoluciona en crisis, con episodios de calma, control, pero luego bruscamente vuelven a aparecer los episodios de crisis vertiginosa. Eso es característico del periférico, ¿no? Entonces, el vértigo de origen central, más que alteraciones en la gravedad, va a producir alteraciones en la estabilidad, ¿no es cierto? En el andar. O sea, produce inestabilidad postural constante, que es la característica más importante. Entonces acá la respuesta es la B. Entonces, para diferenciar un vértigo central de un periférico, vamos a la gravedad del vértigo, ¿no? Y a la estabilidad postural, que son las dos que nos va a dar mayormente la orientación hacia un vértigo central o hacia un vértigo periférico. Entonces, causas de un vértigo central, vasculares, disturbios a nivel de tronco cerebeloso, sobre todo, metabólicos, enfermedades cerebrovasculares, tumorales a nivel del tronco cerebeloso, ¿no? La fosa posterior, degenerativos, enfermedades desmielinizantes, la esclerosis múltiple es una de ellas, ¿no? Idiopáticos asociados a encefalitis viral por priones, por ejemplo, que no está con causa definida. Traumáticos, lesiones directas a nivel de la fosa posterior, ¿no? El alcohol, el benzodiazepinas pueden generar este tipo de pacientes. Y trastornos oculares. El vértigo, como les decía, tiene que ver tanto con la estabilidad cervical, la musculatura cervical, la visión y el oído. Entre esos tres enfoques tenemos que ver a un paciente con vértigo, ¿no? Comienzo agudo sin pérdida de conciencia, desequilibrio, pulsiones y caídas hacia el lado afectado, náuseas y vómitos, disfunción autonómica, puede haber disautonomía, cortejo vegetativo, el nistagmus que está presente en todo vértigo, recuerden que no hay vértigo sin nistagmus, ¿no? Tortícolis paroxística, bueno, esto es un caso bien raro, no se presenta muy frecuente. Y el movimiento cefálico, o sea, nosotros podemos tener vértigos periféricos asociados a los movimientos cefálicos, por ejemplo, los tics. O sea, hay bastantes o sea, personas que generan los tics cervicales laterales o rotatorios que nos pueden generar vértigos periféricos en este caso, ¿no? Entonces, el desequilibrio en el periférico es moderado, pero en el central es severo. Cortejos vegetativos son severos en el periférico, como el Menier, por ejemplo, náuseas, vómitos, y puede ser variable en el origen central. Los síntomas auditivos son comunes en el periférico, son raros en el central, ¿no? Y la compensación es rápida en el periférico, pero es lenta en el central. Por eso es que al ser rápido en el periférico cursa con intercrisis, pues, ¿no? Periodos de mejoría con periodos de desmejoría. En cambio en el central es lento y progresivo. No sé si quieren descansar o quieren que continuemos ya de una vez. Casi estamos en la mitad. ¿Quieren un receso o continuamos? Es 11:50. 5 minutos descansaríamos o quieren continuar, ¿no? ¿Sí? Seguimos, ¿no? Muchachos? No. El silencio otorga, dicen, ¿no? Silencio administrativo. Muy bien. Entonces,
Indique el signo de debut más frecuente en el neurinoma del octavo par. ¿No? Entonces, recuerden, el neurinoma, la sintomatología que va a dar va a ser cuando ya existe una compresión o un compromiso de las dos ramas del octavo par. Audición y la rama vestibular y la rama coclear, ¿no? Si solo se tratara de una irritación, de una neuronitis vestibular, estaríamos hablando que el primer signo sería el vértigo. Pero como estamos hablando de una lesión que ya engloba a la rama coclear y vestibular, lo primero que va a existir va a ser el trastorno de la audición, o sea, va a generar una hipoacusia. ¿Y qué tipo de hipoacusia va a generar? Una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia de percepción, ¿cierto? ¿Puede originar vértigo periférico? Sí, puede originar vértigo periférico, pero no es lo primero que va a generarse, ¿no? Vértigo central, no, porque estamos hablando del octavo par, o sea, es periférico. Sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Los pares craneales. Por afectación cerebrosa, no, ¿no? Acufenos pulsátiles. Los acufenos son propios del Menier, ¿no? Del hidrocendo linfático. Los tinnitus, ¿no? Los sonidos. Es la triada del Menier. Hipoacusia, tinnitus y el otro es vértigo, ¿no es cierto? Ahora, un neurinoma no nos va a dar una otorragia, pues, porque tendría que transcurrir desde la caja media, desde el oído interno, pasar la caja media y pasar al conducto auditivo externo para generarnos otorragia. Pues. No va de la mano esta pregunta, esta capite, ¿no? Salvo se trate de un traumatismo de base de cráneo. Recuerden que el peñasco a nivel de la base del cráneo puede traumatizarse, ya sea de manera longitudinal o de manera transversal. Cuando la lesión es transversal, sí puede generar lesión en la caja media, perdón, en la caja interna y generar hipoacusias de percepción, ¿no? Y cuando la lesión es longitudinal, va a generar lesiones en la caja media, generando hipoacusias de transmisión. Y ahí sí puede ir acompañado de otorragia, la famosa otorragia, ¿no es cierto?, que va acompañada de lesiones de la base de cráneo, conjuntamente con el ojo de mapache, otorlicorragia o rinorragia o rinolicorragia, ¿no? Salida de líquido cefalorraquídeo por el oído o por la nariz. Entonces, signos patognomónicos de fractura de base de cráneo. Y hay otro signo más que se presenta acá en retroauricular. ¿Cómo se llama? Cuando hay fractura de base de cráneo. Battle, ¿no es cierto? Y los ojos de mapache. ¿Cómo diferencian un ojo de mapache de un trauma periorbitario? Bueno, ustedes pueden ver un paciente que tiene un policontuso, ¿no?, que llega a la emergencia, ven equimosis periorbitaria, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que definir si ese es mapache o es producto del trauma periorbitario. Entonces, recuerden, el trauma va a generar edema y el edema va a generar oclusión de la apertura ocular, ¿cierto? En cambio, en el mapache no va a haber edema, la apertura ocular va a estar se va a mantener, ¿no? No se traduce en edema. Lo que sí hace un trauma orbitario o periorbitario, ¿no es cierto? Entonces, este es el famoso neurinoma del acústico, ¿no? En este caso, como les decía, va a haber afectación de ambos ramos a nivel de los ganglios. El facial acá tiene un ganglio que se llama el ganglio geniculado, ¿no? Por delante del ganglio geniculado es que sale la famosa, el ramo el petroso superficial mayor, que va a ir por la base del cráneo hacia las glándulas lacrimales, ¿no?, dando la sensibilidad motora en esta zona, ¿no? Entonces, generalmente la evolución es benigna. Aquí hay un compromiso tanto del ramo vestibular como el coclear, produciéndose de manera inicial la hipoacusia. Puede cursar también con alteraciones vestibulares, o sea, trastornos en el equilibrio, vértigo, pero no es lo más frecuente en cuanto a aparición sintomatológica, ¿no? El tratamiento es sintomático y ya cuando hay compromiso del nervio facial, no puede asociarse a
por ejemplo, parálisis facial con todas las características clínicas que hemos descrito, sí puede tener un tratamiento o pueden tener conducta quirúrgica, ¿no? La resección transcraneal o la lisis de esta zona, ¿no? Entonces recuerden, conducto auditivo interno siempre va el nervio facial y el nervio auditivo. Y acá el facial acompaña a otro nerviecito que es el intermediario de Reisberg, ¿no? Da la rama sensitiva al nervio facial. ¿No? Diagnóstico es tomográfico, obviamente, ¿no? Y nos orienta la sintomatología, la hipoacusia sensorial que va a tener el paciente, ¿no? Hacia un neurinoma. Ante un absceso perimigdalino, la actitud correcta es todo absceso, por regla general, que debe ser debridado o drenado. ¿No es cierto? No podemos, obviamente, si el absceso cumple con los criterios de fluctuación y oscilación, debe ser drenado. Pero si todavía hay empastamiento o induración, pues no debemos drenar. Pero todo absceso, a nivel de toda zona, el tratamiento es debridación o de drenaje. Y el drenaje se realiza en la zona de declive. ¿No es cierto? Entonces, si tenemos un absceso periamigdalino en este caso, punzaremos para cultivarlo y generar antibiograma y darle tratamiento antibiótico de acuerdo al antibiograma que tengamos. No, ¿no es cierto? Si punzamos y drenamos, ese es el objetivo, drenarlo, ¿no? Punción y drenaje, sí. ¿Y dónde drenamos? En la zona más declive. Nosotros buscamos la zona más declive, ¿no? Penicilina y antiinflamatorios hasta obtener drenaje espontáneo. Bueno, si tenemos drenaje espontáneo, lo que vamos a tener es, de repente, inclusive la obstrucción de la vía aérea con la consiguiente asfixia y muerte del paciente. No debemos de llegar a que se abra espontáneamente, ¿no? Muy pocas veces utilizamos ya penicilina para estos pacientes, ¿no? La combinación más son, pero ya son resistentes a la beta-lactamasa, entonces beta-lactámicos como la ampicilina sulbactam o el ácido clavulánico, ¿no? Para tener mejor cobertura en esta zona. Amidalectomía de urgencia. No existe ninguna amidalectomía de urgencia, pues no es un término que se realice, ¿no? Las amidalectomías tienen que tener una indicación adecuada. Ya es un procedimiento incluso de cirugía ambulatoria, este tipo de procedimientos. Antes teníamos que tener a los pacientes hospitalizados inclusive, pero ahora ya no son cirugías ambulatorias. Tras la aparición del cauterio, pues simplemente se hace la cauterización de las amígdalas palatinas y bueno, el paciente se va pues a las 2 o 3 horas de la cirugía, ¿no? O sea, son cirugías ambulatorias ya. No drenar si no es bilateral. La mayoría de las veces las afectaciones son bilaterales. Si no es bilateral, o sea, si es unilateral, ya no pensamos en un absceso, estaríamos pensando en otro proceso, probablemente tumoral o neoplásico que esté generando el aumento de volumen y no va a tener la consistencia de un absceso, pues, ¿no? Entonces, todo absceso periamidalino, dérmico, debe ser drenado, ¿no? Esa es la conducta. Y obviamente con terapéutica antibiótica. La punción y el drenaje nos permite obtener y acostúmbrense a cultivar todas las secreciones que puedan ver cuando empiecen el residentado, cultiven todo lo que vean en su camino, porque esa es la única manera que podamos documentar, y como ahora todo está de moda, la cirugía basada en la medicina basada en evidencias, para que ustedes tengan evidencia del germen y el tratamiento que vayamos a dar. Entonces cultiven todo lo que se les ocurra, ¿no? Bueno, muy pocos pacientes, de acuerdo a la evolución de los antibióticos también que hemos tenido, muy pocos pacientes ya están llegando con abscesos periamigdalinos en este tipo, ¿no? Las debridaciones tampoco ya se hacen con bisturí frío, como acá ustedes ven, ¿no? Las debridaciones las hacemos con bisturí eléctrico y con aspiraciones continuas, ¿no? Entonces acá vemos una zona fluctuante, ¿no? Una tonsila, una amígdala palatina, ¿no? Buscamos la zona fluctuante, ¿no? La zona de mayor declive y hacemos la incisión, ¿no? Y el absceso se drena espontáneamente, ¿no? Lo dejamos abierto y va drenando espontáneamente con su cobertura antibiótica, ¿no? ¿No? Una imagen
tomográfica en la cual nos va a determinar el diámetro de esta amígdala, de este absceso periamigdalino, ¿no? Miren. ¿Cómo distinguimos? Esta es una superficie heterogénea y esta es una superficie también heterogénea, pero para determinar si es un absceso o no tenemos que buscar los famosos puntitos de aire, ¿no es cierto? Una cavidad neumatizada, ¿no? Ya nos indica la presencia de anaerobios y esos anaerobios, absceso. Entonces, estos son los puntitos neumáticos que nosotros vemos en la colección. En toda zona, en el páncreas, por ejemplo, en las pancreatitis necrosadas, si nosotros vemos, queremos idear si la necrosis está infectada, tenemos que ver aire dentro, ¿no? En los hematomas hepáticos también, hematomas hepáticos infectados, cuando tiene aire dentro, ya significa que está infectado y hay que entrar a drenarlos, ¿no? En los abscesos hepáticos también. Ahora, los cuerpos extraños de la vía aérea superior se alojan con mayor frecuencia ¿dónde? En la tráquea. No, la tráquea es un conducto amplio, ¿no es cierto? No se van a, no van a obstruir ahí. Si es que han pasado todo lo que es la barrera laringea, ¿no? Va a ir directamente hacia el bronquio derecho. ¿Por qué? Porque el bronquio derecho tiene, además de ser de mayor diámetro que el izquierdo, tiene un diámetro vertical, ¿no? Y anterior. A diferencia del bronquio izquierdo, que además de ser de menor diámetro, tiene un ramo más horizontal. Entonces, al llegar a la carina del cuerpo extraño que posiblemente haya pasado o haya migrado, generalmente se va a ir hacia el bronquio derecho. En la carina, muy difícil que se quede, siempre progresan. Y en la laringe, si es que, por eso les decía, si es que ha pasado la primera barrera de defensa, que es el cierre de la glotis con los cartílagos aritenoides, si ha pasado esa, entonces el siguiente lugar donde se va a quedar es en el bronquio derecho, ¿no? Muy raro, muy pocas veces yo he visto, por ejemplo, cuerpos extraños a nivel de los bronquios, ¿no? Esto usualmente lo ven los que hacen cirugía, los cardiovasculares, los torácicos son los que ven, ¿no? Entonces acá dos maneras, ¿no? O fibrobroncoscopía, así al igual que una endoscopía para realizar la extracción del cuerpo extraño, ¿no? Muy pocas veces cirugía para poder extraer ese tipo de lesiones. La fibrobroncoscopía generalmente logra la extracción. Y bueno, son pacientes cuya sintomatología primaria va a ser por la distrés respiratorio, ¿no? Que va a generar en esta zona. Muy bien. La traqueotomía de urgencia se realiza primero, la traqueotomía no es un procedimiento que se realice de urgencia. Recuerden que el procedimiento de urgencia, cuando nosotros queremos asegurar una vía aérea, cuando tenemos dificultades de usar la vía aérea natural, o sea, una fractura del macizo facial, una fractura de base de cráneo, cuerpos extraños en la orofaringe, desprendimiento de piezas dentarias, traumatismo de la mandíbula, ¿no? O un sangrado continuo en la laringe, en la entrada de la epiglotis, y no podemos asegurar una vía aérea, ya sea colocando un tubo de Mayo o un tubo endotraqueal, nos vamos directamente a hacer una cricotiroidotomía, que es la vía aérea de urgencia. La traqueostomía es un procedimiento reglado y normado que tiene pasos. Entonces, traqueostomía de urgencia no hay. Ahora, si el caso lo ameritara y nosotros, por ejemplo, la membrana cricotiroidea está entre los cartílagos cricoides y tiroides, ¿no es cierto? El cartílago tiroides lo vamos a identificar fácilmente por la prominencia tiroidea que tiene en la parte anterior, la famosa manzana de Adán, y dos traveses de dedo por debajo está el cartílago cricoides y entre esos dos está la membrana cricotiroidea, que es la zona más blanda en esa zona, en la zona anterior del cuello, donde realizamos con una incisión longitudinal, podemos colocar un tubo endotraqueal, podemos colocar un tubo nasotraqueal o los famosos casquillos de los lapiceros, como vemos en las películas, ¿no? Entonces, esa es la manera de lograr una vía aérea de urgencia. Si, por ejemplo, hay un trauma cervical que no permite el abordaje en esa zona, sí iríamos a buscar la tráquea, ¿no? Y generalmente a partir del segundo o tercer anillo traqueal estaríamos haciendo una
traqueostomía de urgencia en el caso así lo requiera. Si es que no podemos usar la cricotiroidotomía, porque esa sí es la manera de asegurar una vía aérea en urgencias, ¿no? Es más, la traqueostomía normal y reglada se hace a nivel del segundo o tercer espacio anillo traqueal, ¿no? Y es un procedimiento reglado. Recuerda que la traqueotomía puede ser permanente o definitiva, ¿no? Entonces, el primer anillo traqueal generalmente no lo vamos a identificar porque está dentro del cartílago cricoides. Entonces, entre el cartílago cricoides y el primer anillo traqueal no podemos identificar este anillo. Lo que identificamos es el espacio. Entonces, el primer espacio, saltamos hacia el segundo o tercer espacio a nivel de los anillos traqueales, hacemos la traqueotomía. En la membrana cricotiroidea, esta membrana es la que nos sirve para nosotros hacer la cricotiroidotomía o la coniotomía de urgencia, ¿no? Cuando no podemos asegurar una vía aérea. Eso lo vamos a ver cuando hagamos trauma shock, ¿no? Es indiferente siempre que sea por debajo del cricoides. No, pues negativo. Recuerda que tenemos elementos anatómicos importantes, como por ejemplo los nervios laringeos recurrentes o las membranas, los músculos cricotiroideos o los músculos aritenoepiglóticos o los aritenotiroideos, que van a formar parte de la fonación, ¿no? O sea, tampoco podemos hacer un corte largo y meterlo, porque si no lo dejamos afónico al paciente. Entonces, buscar esta membrana cricotiroidea medial, siempre está central, y la incisión, a pesar de que sea horizontal, pero el abordaje es directo, ¿no? No hacemos un corte transversal y llegamos hacia la laringe a través de la membrana cricotiroidea, sino es un corte de piel y luego introducimos ya sea el casquillo del lapicero o el tubo nasofaringeo o la cánula de Mayo o el tubo endotraqueal, también podemos colocarlo, o podemos colocar un tubo de traqueostomía si así lo permite, hasta hacer una traqueostomía arreglada que sí va a ser definitiva o de acuerdo a que el paciente lo requiera, ¿no? La membrana tiroidoidea no tiene nada que ver, está más arriba, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la C. Debería ser en el segundo y tercer, entre el segundo y tercera, o sea, en el segundo espacio que forma los anillos segundo y tercero, ¿no? En el segundo espacio intertraqueal. Entonces, esta es la famosa membrana cricotiroidea, ¿no? Este es el cartílago tiroides. Esta es la famosa prominencia tiroidea, que es la famosa manzanita de Adán. Sus cuernos posteriores, superiores, cuernos inferiores. Y acá está el cartílago cricoides, miren. ¿Ya? Entonces, entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides está esta membrana. La membrana cricotiroidea. Recuerden que lateralmente acá está el músculo cricotiroideo. Y el músculo cricotiroideo tiene que ver con la fonación, ¿no? Porque lo que va a hacer este músculo es tensar las cuerdas vocales hacia medial, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito. Y recuerden que este músculo cricotiroideo es el único músculo que va a inervar otro nervio, que después lo vamos a ver, que también preguntan bastante, que es el laringio superior, nervio del vago. Entonces recuerden, esta es la membrana cricotiroidea, lugar donde se realiza el rescate de la vía aérea, ¿no es cierto?, en urgencia. ¿Y cuándo utilizamos esta vía? Cuando no podemos utilizar, pues, la orofaringe para poner una cánula, un tubo endotraqueal, ya sea por una lesión, un traumatismo facial, o cuando queremos asegurar la vía aérea, ya sea teniendo, por ejemplo, lesiones cervicales, ¿no? Heridas punzopenetrantes, punzocortantes, que puedan generar hematomas, que puedan comprimir esta zona, ¿no? Entonces aseguramos la vía acá. Entonces, asegurar una vía aérea quirúrgica, cricotiroidotomía, es la única vía quirúrgica, la única manera de asegurar una vía aérea quirúrgicamente. No traqueostomía, cricotiroidotomía. ¿No? La sección del nervio vago inmediatamente inferior a su salida del cráneo provoca todo lo siguiente menos, ¿no? Recuerda que el nervio vago tiene una infinidad, un trayecto largo, inclusive a su salida por el foramen yugular del cráneo, se va a dirigir paralelo a la faringe, laringe, esófago, ¿no es cierto?
pasa el esófago torácico, tanto derecho como izquierdo, llegan hacia la cavidad abdominal y el vago izquierdo se hace anterior y el vago derecho se hace posterior, ¿no es cierto? Discurren por la curvatura menor y cara anterior curvatura menor del estómago y terminan dando ramos pues para el píloro y la famosa pata de gallo hacia la zona antropilórica para donde se encuentran las células G, ¿no es cierto? Que liberan gastrina. Entonces miren, todo ese trayecto que tiene el nervio vago. Entonces, a nivel de la laringe, donde estamos en el tema, el nervio vago va a dar dos ramos importantes, ¿no es cierto? El nervio laringio superior y el nervio laringio inferior. El nervio laringio superior el nervio laringio inferior o recurrente. Entonces, para más o menos ir avanzando, acá yo tengo un gráfico, por más adelante nos iban a preguntar. Estos son los famosos, ¿ya? Este es el nervio vago derecho y este es el nervio vago izquierdo. ¿Ya? Acá, nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. Entonces el nervio vago va a dar dos ramos importantes a nivel de la laringe, ¿no? El famoso nervio laringio superior, ¿no es cierto? Y el famoso nervio laringio inferior o el recurrente. El laringio superior va a dar a su salida dos ramos. Un interno, que se va a meter a toda la musculatura intrínseca de la laringe, y el externo, ¿no? Ramo del laringio superior, que va a inervar un solo músculo. ¿Y cuál es ese músculo? El crico tiroideo. ¿Ya? Entonces recuerden esto. Y el laringio inferior, ¿no es cierto? O laringio recurrente también, ¿no? Que tanto el derecho como el izquierdo van a tener sus salidas, sus orígenes en sitios diferentes, ¿no? El derecho, cuando el nervio vago está atravesando la arteria subclavia a nivel de tronco brachiocefálico, por debajo de la arteria subclavia emerge el laringio inferior o recurrente, ¿no es cierto? Pasando por detrás de la subclavia, detrás de la carótida, ¿no? E introduciéndose en toda la fascia todo el plano esófago o traqueal para llegar hacia todo lo que es la musculatura intrínseca de la laringe. ¿Ya? Y el laringio recurrente izquierdo, su origen va a ser cuando el nervio vago va a cruzar el callado de la aorta, ¿no? Igual va a hacer una curvita, va a regresar en dirección hacia arriba para introducirse en toda la fascia esófago-traqueal e introducirse en la musculatura intrínseca de la laringe. Entonces, el recurrente izquierdo nace cuando el neumo gástrico pasa la subclavia, el derecho, perdón, y el izquierdo cuando el neumo gástrico pasa el callado aórtico. Y obviamente acá agarramos para la glándula tiroides también. Entonces, este recurrente es el que generalmente se lesiona cuando hay cirugía de tiroides, ¿no? Y van a dar los síntomas de disfonía que vamos a verlos después. Entonces, esos son los dos ramos importantes que da el nervio vago a su salida del cráneo, ¿cierto? Entonces, una parálisis en esa zona estamos en la pregunta 21, ¿no? Acá. La sección del vago inmediatamente inferior a su salida del cráneo provoca todo lo siguiente menos, dice. Anestesia del vestíbulo laringio. Entonces habíamos visto que el laringio superior, ¿no es cierto?, penetra a nivel de la membrana, en todo lo que es la región supraglótica, ¿no?, generando inervación en todo lo que es el vestíbulo laringio, ¿ya? Disfonía sin disnea. Puede generar disfonía, ¿no?, pero no disnea. ¿Por qué no disnea? Bueno,
Cuando estemos viendo la estructura del nervio laringeo, para que más o menos se entiendan con los gráficos, vamos a ver por qué no genera disnea una lesión superior a este nervio, ¿ya? Parálisis del velo del paladar. Recuerden que el velo del paladar está inervado no por el neumogástrico, está inervado por ramas que van a venir del glosofaringio, ¿no? Que sus ramos terminales linguales con el nervio facial, ¿no es cierto?, van a complementar la inervación gustativa de todo el tercio anterior de la lengua, ¿no es cierto? Y ramos propios que van a venir del hipogloso van a inervar la parte dorsal de la lengua, todo lo que es la sensibilidad gustativa.